Buenos días, mi nombre es Israel Pablo Flores Martínez, del grupo 3124, y en esta sesión les platicaré un poco acerca de la exploración o el examen del corazón. Es importante aclarar que cuando me refiero a la exploración del corazón, se incluyen los grandes vasos que salen o llegan a él, es decir, de la aorta y de la arteria pulmonar, vasos arteriales que salen del ventrículo izquierdo y derecho respectivamente, y también de las venas cavas y pulmonares que llegan a la aurícula derecha e izquierda. El corazón y estos grandes vasos se encuentran contenidos en el interior del tórax, ocupando la porción denominada mediastino y dentro de la porción anterior del mismo. Como la exploración física del corazón y de los grandes vasos comprende esencialmente a la región anterior del tórax, y esta está situada delante de estos vasos, recibe el nombre de región precordial. ¿En qué condiciones vamos a explorar al paciente en la región precordial? Se debe llevar a cabo en una habitación silenciosa, esto para auscultar de manera correcta los sonidos del corazón. Debe respetarse la privacidad y el confort necesario para no cometer ninguna iatrogenia y poder cumplir todos los principios de ética médica. También es importante una iluminación adecuada, esta principalmente detrás del observador. La iluminación tangencial, proveniente de un lado, como la de una lámpara de cuello de ganso, es efectiva para provocar sombras en la pared anterior del tórax, de tal manera que se hacen más visibles los latidos en el pecho. En cuanto a la exposición, se debe dejar descubierta la región a explorar, preferentemente desde el ombligo y hacia arriba. Si se trata de una mujer, el pecho debe descubrirse parcialmente, excepto durante la inspección, que se debe observar toda el área. No es recomendable escuchar los ruidos cardíacos a través de la tela de la ropa, ya que estos podrían alterar los ruidos originales. En cuanto a las posiciones, el explorador debe colocarse a la derecha del examinado, ya que estará así en una posición más favorable para realizar los métodos básicos de exploración, principalmente la palpación. El paciente se puede encontrar en decúbito supino con la parte superior del tronco elevada a un ángulo de 30 grados, esto en relación con la cabecera de la cama o la camilla, o bien puede estar completamente acostado. Cuando los pacientes presentan algún problema para respirar, podemos tenerlos sentados, inclinados hacia adelante, después de una expiración completa. Esto normalmente es para palpar el choque de la punta, y en dado caso de que no se logre, se le pide al paciente se coloque en decúbito lateral izquierdo. Es importante mencionar que el paciente siempre debe estar en una expiración completa y un examen completo de la región precordial debe incluir al menos estas tres posiciones. En cuanto a la proyección anatómica, hay que mencionar que debido a que el corazón y los grandes vasos no son visibles, vamos a ocupar un sistema de áreas o focos precordiales que nos van a ayudar a la exploración y a precisar la localización al describir cada sonido o pulsación que sean detectados durante el examen. Los ruidos cardíacos originados en las válvulas se detectan en dirección del flujo sanguíneo en uno de los 5 focos principales en la pared torácica, mismos que vamos a ver más adelante en la parte de la auscultación. No obstante, existen otras áreas o focos adicionales que por su utilidad también deben ser examinados, como lo son el área esternoclavicular, a la cual descansa sobre el esternón y su unión con ambas costillas, así como parte de los primeros espacios intercostales izquierdo y derecho. Estas estructuras sirven como líneas de demarcación para evaluar el arco aórtico y la arteria pulmonar, las cuales se localizan a la izquierda del primer espacio intercostal. El área ventricular derecha, que está sobre el ventrículo derecho que enfrenta el tórax anterior, se extiende desde el tercer espacio intercostal hasta el extremo distal del esternón. El borde lateral derecho del área se encuentra sobre la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo se encuentra sobre el borde lateral izquierdo. El foco de Ehr o el segundo foco aórtico se ubica en el tercer espacio intercostal izquierdo y se incluye dentro del área ventricular derecha. Es considerado por la mayoría como el quinto foco principal de auscultación. También tenemos el área ectópica o el mesocardio, que representa la línea de demarcación donde las pulsaciones precordiales anormales se pueden palpar en personas con trastornos de la pared ventricular izquierda, estos secundarios a angina o alguna enfermedad miocárdica difusa. Habitualmente, tales pulsaciones pueden detectarse en el precordio medio izquierdo,
justo por encima de la punta ventricular izquierda. Sin embargo, esta localización varía en algunas personas. También tenemos el área epigástrica, la cual representa la misma región anatómica tanto para el examen abdominal como el cardíaco. Las pulsaciones aórticas y del ventrículo derecho se pueden detectar en esta área. En cuanto a límites, vamos a tener 4 principales. El superior derecho, que está ubicado en el tercer cartílago costal derecho a 1 centímetro del borde esternal. El superior izquierdo, en el segundo espacio intercostal izquierdo, a 2 centímetros del borde esternal. El inferior derecho, borde esternal con el quinto y sexto espacio intercostal, y el inferior izquierdo, que se ubica en el cuarto a quinto espacio intercostal izquierdo, a 7 u 8 centímetros del borde esternal. En cuanto a la exploración física, la exploración se va a realizar por los 4 procedimientos clásicos que ya conocemos: inspección, palpación, percusión y auscultación. La inspección y palpación habitualmente van a preceder a la percusión y auscultación. No obstante, algunas veces puede ser útil realizar de manera simultánea inspección, palpación, inspección-auscultación o palpación-auscultación. Esto especialmente cuando se llegan a observar hallazgos anormales. Por ejemplo, si detectamos alguna pulsación anormal en el cuello por inspección o palpación, es útil auscultar mientras se palpa el pulso o se inspeccionan las venas del cuello. ¿Esto para qué? Para saber dónde cae la pulsación dentro del ciclo cardíaco. Podemos observar en los hallazgos del examen si estos ocurren durante la sístole o la diástole temprana, media o tardía, así como si ocurren de manera intermitente o de forma continua. También es importante describir si existe alguna variación de los hallazgos con los momentos respiratorios. En cuanto a la inspección de la región precordial, por medio de ella vamos a observar todos los fenómenos visibles, como la coloración de piel, arquitectura de la región y configuración externa, esto mediante la inspección estática, y los latidos mediante la inspección dinámica, ya sean latidos positivos en el sentido de levantamiento o negativos en el sentido de depresión, tanto de la región precordial como de las regiones epigástrica y cervical. En cuanto a la inspección estática, esta consiste en una observación cuidadosa y detallada de la superficie del tórax, cuya finalidad es detectar alteraciones en la forma, volumen, estado de la superficie y movilidad. La inspección estática nos permite entender y obtener información del tórax y si existen deformidades. El tórax normal es simétrico en forma y volumen y puede presentar cierta variabilidad que va a depender de la edad y el sexo del sujeto. En esta imagen, en la parte de arriba, podemos observar 4 tipos de tórax, 3 tipos de tórax y un tórax infantil. Los 3 tipos de tórax son tórax normales, no obstante se encuentran diferentes debido a al sexo y a la edad de los sujetos. En cuanto a los tórax que vemos en la parte de abajo, tenemos tórax que presentan alguna patología. El primero es un tórax característico de los pacientes con EPOC. Se llama tórax entonel o tórax enfitematoso, en donde el diámetro anteroposterior del tórax se encuentra aumentado. En el caso del aplanamiento debido a fibrosis pleuropulmonar, lo que sucede es que al haber tejido fibrótico del lado de un pulmón, este colapsa, provocando que se vea de manera normal de un lado, mientras que se observa aplanado del otro. En cuanto al tórax excavatum, el paciente presenta una depresión en la línea media del tórax, y el tórax en quilla se encuentra asociado a cuestiones genéticas o de nacimiento. Normalmente no presentan ninguna alteración en cuanto al área cardíaca o dificultades para respirar. El tórax en quilla también se puede observar en pacientes que tienen alteración de la colágeno, tales como el Ehlers-Danlos o el síndrome de Marfan, en donde al haber más producción de tejido conectivo, es posible que se forme este tipo de tórax. En esta imagen podemos observar el tórax en quilla, el tórax en tonel o tórax enfitematoso y el pectum excavatum. Bueno, ahora en cuanto a la inspección dinámica, esta nos va a permitir apreciar el choque de la punta, que también es denominado latido de la punta o latido apexiano, términos algo impropios según algunos autores. Esto debido a que no corresponden con conceptos precisos anatómicos ni clínicos, por lo cual es preferible referirse al choque de la punta. También permite inspeccionar además
la existencia de otros latidos ajenos al choque de la punta. Por ejemplo, en condiciones normales se puede observar el latido epigástrico en individuos delgados. Después de la sístole ventricular, se produce la proyección hacia adelante de la región epigástrica originando el latido. En sujetos sanos, el eretismo cardíaco por esfuerzo físico, emoción, etc., va a favorecer su aparición. Otras veces, el latido epigástrico consiste en una retracción sistólica de esa región. Latido negativo, motivada por la transmisión del latido cardíaco, lo que puede suceder en el terreno fisiológico. Sin embargo, tal hallazgo puede ser anormal y debe evaluarse posteriormente, debido a que se presenta más a menudo cuando el ventrículo derecho se hipertrofia. Para descubrir estos latidos, se requiere casi siempre recurrir a la inspección tangencial, pero en la práctica, su presencia se complementa y precisa utilizando siempre la palpación. Y bueno, ¿a qué se le denomina como tal el choque de la punta? Se le denomina al levantamiento que experimenta la región apexiana por el empuje de la punta del ventrículo izquierdo hacia adelante durante el comienzo de la diástole, por lo cual también se le conoce como punto máximo de impulso. Y bueno, a continuación vamos a observar un video en donde se observa en un paciente delgado a simple vista el choque de la punta. No, pero hay medicina, parece que medicina natural para... ¿Y cuál es el mecanismo de producción o la semiogénesis del choque de la punta? El choque de la punta es un fenómeno complejo que se encuentra generado por la contracción de cavidades del corazón y va a durar solo una parte del periodo contráctil. En su producción intervienen los siguientes mecanismos. Voy a mencionar solo algunos. La sístole auricular origina una pequeña elevación al completar bruscamente el llenado de los ventrículos, la cual antecede a la elevación que producen estas cavidades al contraerse. El corazón rota alrededor de su eje longitudinal y en virtud de ello, el ápex se desplaza hacia adelante y adentro, poniéndose en contacto con la pared precordial. Esta rotación parece ser pequeña, según algunos estudios imagenológicos recientes. Al contraerse el corazón, cambia su forma, haciéndose más esférico, con lo cual aumenta su diámetro anteroposterior. Finalmente, hay un movimiento de retroceso del corazón hacia adelante, abajo y a la izquierda, a causa de la eyección brusca de la sangre en las grandes arterias. En resumen, se acepta que el cambio de consistencia y la forma de los ventrículos, así como el movimiento de retroceso del corazón, parecen ser los elementos más importantes en la génesis del choque de la punta en condiciones normales y patológicas. El choque de la punta no es visible en todas las personas. Es más fácil identificarlo en individuos delgados, tales como el video que les puse hace una diapositiva. Esto debido a que el desarrollo exagerado del panículo adiposo o de músculos pectorales puede dificultar su observación, a tal grado que puede llegar a faltar en estas condiciones. Es importante mencionar que es más visible en hombres que en mujeres, ya que las mamas femeninas dificultan dicha apreciación, sobre todo en aquellas mujeres que poseen mamas más grandes. En dado caso de observarlo en una mujer, se levanta la mama izquierda y se desliza suavemente hacia un costado, mientras se observa de forma tangencial el surco submamario, que debe corresponder al cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, en busca del latido apical, ligeramente por debajo del pezón izquierdo. En cuanto a la palpación de la región precordial, la mano que palpa, cuya temperatura debe ser moderada o encontrarse tibia, se debe aplicar en forma plana, abarcando primero mesocardio y la punta, después la región gifoidea y sus cercanías, y por último la base. A ambos lados del esternón, colocando la mano transversalmente y palpando el segmento superior del esternón y partes adyacentes a los lados del tórax. Para precisar determinados fenómenos palpatorios y sobre todo para localizar su extensión, se recurre después a la palpación limitada con la yema de los dedos. Esto debido a que la palma de la mano es más sensible a la vibración. La punta de los dedos es más sensible a las pulsaciones, como puede ser el choque de la punta. La palpación debe realizarse en distintas posiciones. En decúbito supino, con el individuo sentado, en decúbito lateral izquierdo, para percibir mejor los fenómenos apexianos.
sentado con ligera inclinación hacia la izquierda para la mejor percepción de los basales y a veces en decúbito ventral. Y bueno, para poder diferenciar un dolor de origen cardíaco ¿para qué se palpa? Para poder diferenciar un dolor de origen cardíaco de uno de la pared torácica. Podemos descartar la existencia de dolor en la región precordial a la palpación con la punta de los dedos, que generalmente es debido a causas osteomioarticulares o neurológicas más que alteraciones cardiovasculares. No obstante, siempre es patológico. Se palpa la región precordial en busca de los elementos más importantes, mismos que pueden ser obtenidos con la palpación, tales como movimientos pulsátiles como el choque de la punta y otros, vibraciones valvulares, choques valvulares, estremecimientos catáreos, lo que se conoce como frémito o trill, ritmo de galope diastólico, el cual se caracteriza por la audición de un R3 y R4 o S3 y S4, que generalmente están acompañados de taquicardia y otros signos de insuficiencia cardíaca. Se produce por el llenado brusco de un ventrículo insuficiente. También roces pericárdicos palpables, que son los frémitos pericárdicos. La palpación de algunos de estos elementos debe describirse posteriormente en términos de localización, amplitud, duración y dirección del impulso. Y bueno, ¿qué es un frémito o trill? Es una sensación percibida por la mano que palpa y esta es comparable a la sensación que se obtiene al palpar a contrapelo el dorso de un gato que está ronroneando, y es producida por la sucesión regular de una serie de finas vibraciones que provienen del corazón y de los vasos, mismas que se transmiten a la pared torácica y en algunos casos o algunas de estas vibraciones también se transmiten a los vasos del cuello. Cuando la corriente sanguínea pasa de una porción estrecha a otra de mayor amplitud, se forman torbellinos fluidos, que al chocar contra las paredes cardíacas vasculares las hacen vibrar, produciendo las sensaciones ya descritas anteriormente. De tal manera que el trill o el frémito es la manifestación táctil de un soplo. En los corazones normales, particularmente en sujetos con eretismo cardíaco, como son jóvenes, simpatocotónicos, hipertiroideos, etc., y pared torácica delgada, se puede percibir una sensación vibratoria parecida al trill durante la sístole, a la cual se le denomina tremor cordis. El tremor va a carecer de significación patológica. Y bueno, respecto del área ventricular izquierda, podemos palpar al paciente en decúbito lateral izquierdo, decúbito supino, pero siempre va a ser entre el cuarto y quinto espacio intercostal, línea media clavicular del lado izquierdo. ¿Qué vamos a buscar en el área ventricular izquierda? Nuevamente el choque de la punta, el cual representa la pulsación inicial que se desplaza hacia adelante durante la contracción y llega a la parte del tórax. En la mayoría de las exploraciones, este latido corresponde al lugar del máximo impulso. No obstante, algunos estados como una hipertrofia del ventrículo derecho, una dilatación de la arteria pulmonar, un aneurisma de la aorta, pueden producir una pulsación que es más prominente que el choque de la punta. Si no se puede reconocer el choque de la punta con el paciente en posición de decúbito supino, se pide a este que se gire un poco hacia la izquierda para colocarse en decúbito lateral izquierdo. Se palpa de nuevo con la cara palmar de varios dedos, tal como está en la imagen de arriba. Si no se descubre el latido de la punta, se pide al paciente que expire a fondo y deje de respirar durante unos segundos. Una vez localizado el choque de la punta, se debe hacer una evaluación más fina con las yemas de los dedos y luego con un solo dedo, tal como está en la imagen de la parte de abajo. ¿Y qué vamos a buscar o qué es lo que nos interesa en el choque de la punta? Primero que nada, el diámetro. Se tiene que palpar el diámetro del choque de la punta. Cuando el paciente se encuentra en decúbito supino, este suele medir menos de 2.5 centímetros y ocupa un solo espacio intercostal. Puede parecer mayor en decúbito lateral izquierdo. ¿Y qué nos puede indicar una patología? O algo que no es normal. En decúbito lateral izquierdo, un choque de la punta difuso con un diámetro mayor a 3 centímetros podría indicar un aumento del tamaño del ventrículo izquierdo. Y si el latido de la punta
o el choque de la punta es mayor a 4 o 5 centímetros cuando el paciente se encuentra en decúbito supino, es casi 5 veces más probable que exista una sobrecarga ventricular izquierda. También vamos a observar la amplitud. Aquí se estima la amplitud del impulso, la cual suele ser pequeña y se nota como un latido enérgico y percusivo. Algunas personas jóvenes tienen un impulso de amplitud o hipercinético cuando se excitan o después del ejercicio. Sin embargo, su duración es normal. En dado caso de que veamos un incremento de la amplitud, esto nos podría indicar hipertiroidismo, anemia grave, sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo, por ejemplo, estenosis aórtica, o sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, por ejemplo, insuficiencia mitral. Por último, y más importante, la característica más útil del choque de la punta, vamos a observar la duración. Para evaluar la duración, se auscultan los ruidos cardíacos mientras se palpa el choque de la punta o vigila el movimiento del estetoscopio al auscultar la punta. Se calcula el porcentaje de sístole ocupado por el latido de la punta, el cual normalmente ocupa los primeros 2/3 de la sístole o a menudo menos, pero no continúa hasta el segundo ruido cardíaco. Un latido mantenido y de gran amplitud en una localización normal podría indicar hipertrofia ventricular izquierda por sobrecarga de presión, como lo es en el caso de la hipertensión. Si este impulso se encuentra desplazado lateralmente, se va a considerar una sobrecarga de volumen. Por ejemplo, en la miocardiopatía dilatada se observa un latido mantenido y de baja amplitud, hipocinético. En cuanto a la palpación del área ventricular derecha, el paciente debe estar en una posición de cúbito supino con la cabecera elevada a 30 grados. Con los dedos curvados, se colocan las yemas en los espacios intercostales tercero, cuarto y quinto, tal como está en la imagen. Y se trata de palpar el impulso sistólico del ventrículo derecho. Se pide de nuevo al paciente que expire y deje respirar un momento para mejorar la detección. Si se palpa el impulso, se evalúa su localización, amplitud y duración. Las personas delgadas o con un tórax plano suelen mostrar una palpación sistólica breve, de amplitud baja o ligeramente aumentada, sobre todo cuando el volumen sistólico está aumentado en algunas situaciones. Por ejemplo, casos como estrés o ansiedad. Si el diámetro anteroposterior del paciente se encuentra aumentado, la palpación del ventrículo derecho en la región epigástrica o subgifoidea también puede resultar útil. Con la mano extendida, se presiona con el dedo índice por debajo de la caja torácica en dirección al hombro izquierdo y se trata de palpar las pulsaciones en el ventrículo izquierdo, tal como está en la imagen. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el pulmón hiperinsuflado puede impedir la palpación del ventrículo derecho aumentado de tamaño en la región paraesternal izquierda. No obstante, este impulso se palpa con facilidad en la parte alta del epigastrio, donde los ruidos cardíacos se pueden auscultar mejor. También, y no menos importante, vamos a palpar el área pulmonar, ubicada en el segundo espacio intercostal izquierdo. Este espacio intercostal se superpone a la arteria pulmonar y mientras el paciente retiene la expiración, se explora y palpa el impulso, intentando reconocer los ruidos cardíacos. En ocasiones, si el paciente es delgado o tiene un tórax delgado, o también si está excitado o acaba de hacer ejercicio, puede palparse la pulsación de la arteria pulmonar en este lugar. A menudo, una pulsación prominente de este lugar acompaña una dilatación o un aumento del flujo de la arteria pulmonar. Un segundo ruido palpable podría hacer pensar en un incremento de la presión en la arteria pulmonar, lo que indicaría hipertensión pulmonar. También vamos a observar o a palpar el área aórtica, que se ubica en el segundo espacio intercostal derecho. Este espacio intercostal es suprayacente al tracto de salida de la aorta. Se buscan pulsaciones y ruidos cardíacos palpables. Un segundo ruido palpable indica hipertensión sistémica y la pulsación en este lugar denota una dilatación o un aneurisma de la aorta. En cuanto a la percusión cardíaca es un método muy subjetivo y que se ha demostrado que está expuesto a errores. Aunque teóricamente parece que no debe ofrecer dificultad alguna a la técnica, debido a que las cualidades percutorias del corazón, sonido mate
y del pulmón, sonido timpánico, son distintas, en ocasiones sucede de manera diferente. Además del inconveniente que representa la curvatura del tórax, el desarrollo del panículo adiposo y de la musculatura, la resonancia mayor o menor de la caja torácica, las mamas en el caso de la mujer, hay que tener en cuenta que la rotación sistólica del corazón reduce su área de proyección torácica en más de 1 centímetro. Y bueno, en cuanto al área cardiovascular anterior, se da la limitación del borde superior de la matriz hepática, se percute de arriba a abajo a lo largo de la línea axilar anterior y la línea media clavicular derecha. El área auricular izquierda posterior se proyecta en la región intraescapular izquierda en forma de un rectángulo yuxtapuesto a la columna vertebral, entre las vértebras T2 a T4. Como consideraciones generales, existen 2 zonas principales, una que corresponde a la parte que está en contacto directo con la pared torácica y otra que se encuentra separada de ella por tejido pulmonar. Estas zonas han sido denominadas respectivamente zona de matidez absoluta y zona de matidez relativa, por producir la primera un sonido mate y la segunda un sonido intermedio con el de la sonoridad pulmonar, o también conocido como claro pulmonar, que se identifica como submate. En cuanto a la matidez relativa, el borde derecho de la zona de matidez relativa está dado normalmente por la aurícula derecha, entre el tercer y el quinto espacio intercostal, y más arriba por la porción inicial de la aorta, ascendente. El borde izquierdo está formado por el ventrículo izquierdo hacia abajo y el cono de la arteria pulmonar hacia arriba. A continuación, voy a reproducir cómo es que suena la matidez relativa. En cuanto a la matidez absoluta, el área de matidez tiene la forma de un triángulo cuyo vértice está a la altura del cuarto cartílago costal y cuya base se confunde sin delimitación con la matidez hepática. El borde derecho vertical corresponde al borde izquierdo del esternón y el borde izquierdo es oblicuo hacia abajo y afuera, extendiéndose desde el vértice hasta un poco por dentro del choque de la punta. Esta área de matidez absoluta es producida por el ventrículo derecho en los sujetos normales y se escucha así. En cuanto a la auscultación, es uno de los métodos clínicos más valiosos para el examen del corazón, especialmente para el diagnóstico de aquellas afecciones valvulares que suelen ser reconocidas por este medio, antes de que hayan ocasionado modificaciones en la forma y el tamaño del corazón, y por consiguiente en el electrocardiograma. Sirve también para conocer los estadios de claudicación miocárdica y las alteraciones del ritmo cardíaco. En sí, constituye un método de exploración cuyas ventajas no pueden ser igualadas por ningún otro. Al auscultar la región precordial, debemos seguir un método secuencial sistemático, siempre el mismo y al que debemos habituarnos. Regiones donde se debe practicar la auscultación. La auscultación se debe practicar en toda la región precordial, tanto en los 4 focos principales de auscultación como en el foco adicional del precordio y fuera de este, la región de la base del cuello, el área esternoclavicular, la región epigástrica, especialmente en la región comprendida por debajo del reborde costal izquierdo, cerca del apéndice gifoides, donde precisamente se proyecta el ventrículo derecho. Los principales focos de auscultación son el foco aórtico, que se ubica en el segundo espacio intercostal derecho, exactamente al lado del borde derecho del esternón, el cual representa la dirección del flujo sanguíneo desde la válvula aórtica y la dirección de transmisión del sonido que sigue al cierre de esta válvula. Los hallazgos relacionados con la válvula aórtica pueden oírse, pero no es lo único que se escucha en este punto. El foco pulmonar, el cual se localiza en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, y representa la válvula pulmonar, que está situada ligeramente más abajo que el segundo espacio intercostal. Este límite se correlaciona con el tracto de salida de flujo de la válvula pulmonar.
Posterior a esto tenemos el foco tricuspidio, el cual se localiza en un área de aproximadamente 3 a 4 centímetros a la izquierda del esternón en su parte inferior, a la altura de la quinta articulación condrocostal izquierda, y representa la válvula tricuspidia, que realmente está un poco más arriba y a la derecha del esternón. El foco tricuspidio representa el tracto de salida del flujo de la válvula tricuspidia y la dirección de transmisión del sonido que sigue al cierre de esta válvula. Después tenemos el foco mitral o apical, que está situado en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea medioclavicular y representa una válvula y una cámara cardíaca. La sangre fluye de la válvula mitral que está más arriba y a la derecha del foco mitral o apical. La punta del ventrículo izquierdo también yace detrás de este foco y puede palparse una pulsación cuando el ventrículo se contrae. Por último, y no menos importante, tenemos el foco de Erb o el segundo foco aórtico, que está ubicado en el tercer espacio intercostal izquierdo y se incluye en el área ventricular derecha. Es considerado por la mayoría como el quinto foco principal de auscultación precordial. Los sonidos de la válvula aórtica y pulmonar, así como principalmente los soplos de la insuficiencia aórtica, se pueden transmitir hacia este punto. Y bueno, se tiene que dar una auscultación sistémica. Con la persona en posición supino, se procede sistemáticamente de un foco al siguiente. Se ausculta cada área usando el diafragma para detectar los sonidos más agudos, como el primer ruido, R1 o S1, el segundo ruido, R2, y el soplo de insuficiencia aórtica. Se usa la campana para detectar los sonidos más graves, como el tercer y cuarto ruidos. Y también se tiene que auscultar la base del corazón con la persona sentada inclinada hacia adelante y posteriormente se evalúa el ápex con la persona en decúbito lateral izquierdo. A continuación, les voy a presentar un video que es de la Facultad de Medicina del Departamento del SECAM, en donde explican estos focos de auscultación cardíaca. Comenzaremos con el foco de auscultación aórtico, el cual se localiza en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal. Comenzaremos con el foco de auscultación aórtico, el cual se localiza en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Continuaremos con el foco de auscultación pulmonar, el cual se localiza en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Seguiremos con el foco de auscultación tricuspidio, el cual se localiza en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Recuerda que este foco puede estar localizado en el cuarto espacio intercostal, quinto espacio intercostal o en el apéndice gifoides, dependiendo de la literatura que consultes. Seguiremos con el foco de auscultación mitral, el cual se localiza en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda.
Finalizaremos con el foco de auscultación aórtico accesorio, el cual se localiza en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Y bueno, a continuación vamos a platicar un poco acerca de los ruidos cardíacos. De manera normal, auscultando el corazón, también vamos a escuchar diferentes sonidos, ruidos cardíacos. Es importante recordar que el corazón presenta dos etapas en el ciclo cardíaco: sístole, que coincide con la contracción ventricular, y diástole, que coincide con la relajación ventricular. Este ciclo cardíaco va a generar distintos sonidos cardíacos. El primer ruido cardíaco, R1 o S1, es de tono ligeramente bajo. Tiene una duración algo mayor a 0.14 segundos que el segundo ruido cardíaco. Su onomatopeya es loop. En la práctica, R1 representa el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia y marca el inicio de la sístole ventricular. Tiene mayor intensidad en la punta cuando se ausculta con el diafragma, donde se oye como un sonido único. Los factores en la producción del primer ruido cardíaco son el cierre simultáneo de las válvulas auriculoventriculares al inicio de la contracción ventricular. Este es el factor fundamental. El factor muscular, derivado de la contracción ventricular. El factor arterial, originado en las vibraciones producidas por la distensión sistólica de la aorta y la arteria pulmonar. Y el factor auricular, determinado por la sístole auricular precedente. El segundo ruido cardíaco, S2 o R2, es de tono ligeramente más alto y más corto, 0.11 segundos. Suena como un dup. Tiene mayor intensidad en los focos de la base. En adultos jóvenes puede percibirse normalmente desdoblado al final de la inspiración. El factor determinante del segundo ruido cardíaco es el cierre simultáneo de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, al inicio de la diástole ventricular. El silencio que media entre este ruido y el primero del siguiente ciclo cardíaco representa un espacio diastólico. Por lo tanto, todo fenómeno que ocurra dentro de este periodo recibirá esa denominación. Es importante destacar que en el corazón normal, el cierre de las válvulas produce ruidos, mientras que la apertura es silenciosa. En una persona con ritmo y frecuencia normales, el primer y segundo ruido serán inmediatamente distinguibles por el intervalo de tiempo más corto entre R1 y R2. También, R1 puede oírse casi simultáneamente con la palpación del choque del pulso carotídeo, lo que puede ayudar a identificar R1 y R2 en personas con frecuencias cardíacas elevadas. De manera normal, R1 y R2 son los ruidos característicos del ciclo cardíaco, y al ser loop y dup, se entiende como loop-dup, loop-dup. A continuación les voy a presentar un sonido acerca de estos dos ruidos cardíacos que son fisiológicos. Les recomiendo escucharlos con audífonos para tener una mejor experiencia. En cuanto a R3, este se produce poco después del segundo ruido, entre 0.13 y 0.18 segundos. Se cree que tiene origen en las vibraciones de la pared ventricular que resultan del impacto de la corriente de sangre que entra durante el llenado ventricular rápido. Por su poca intensidad y tono bajo, no se escucha comúnmente, aunque se registra con cierta frecuencia en fonocardiogramas. Exige una búsqueda meticulosa, por lo cual se utiliza la campana. En niños jóvenes y adultos deportistas, así como en mujeres embarazadas, este es fisiológico. No obstante, cuando aparece en edades más tardías, siempre representa patológico, y en este caso indica la existencia de una insuficiencia ventricular, que se origina así un ritmo a 3 tiempos, preludio de un ritmo de galope. A continuación se los voy a presentar.
Y bueno, como cuarto ruido, S4 o R4, siempre es patológico y precede al primer ruido asociado a pérdida de la compliancia, por ejemplo, hipertrofia ventricular. Recordemos que la complianza en fisiología es una medida de la propiedad de un órgano hueco que le permite el alargamiento o distensión en resistencia al retorno hacia sus dimensiones originales y se puede identificar en la isquemia miocárdica activa o poco después de un infarto al miocardio. Y a continuación se los presento. Y bueno, en cuanto a los soplos, en su mayoría son producidos por un flujo turbulento. La aparición y el grado de turbulencia dependen de la velocidad y la viscosidad de la sangre, así como el tipo y configuración del obstáculo que surge en la corriente sanguínea. Se van a clasificar del grado A1 al 6 dependiendo su intensidad. Grado 1 siendo muy débil, malamente audible. Grado 2 débil, audible solo en el silencio. Grado 3 moderado, claramente audible. Grado 4 intenso, que puede asociarse a un frémito o a un trill. Muy intenso, grado 5, un trill palpable, que puede oírse con el estetoscopio parcialmente fuera del pecho. Grado 6, muy intenso, de intensidad máxima, trill palpable y se oye aún sin el estetoscopio. Y bueno, de mi parte, y en cuanto al tema de la exploración de la región precordial, eso sería todo. Y como dicen los ex, hasta aquí llegamos. Gracias por su atención.